A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Marcio Veloz Maggiolo. Marcio Veloz Maggiolo nació en Santo Domingo el 13 de agosto de 1936. Narrador, poeta, ensayista, dramaturgo, crítico literario, arqueólogo y antropólogo. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de doctor en Historia de América por la Universidad de Madrid. Realizó además estudios superiores de periodismo en Quito, Ecuador. Entre los múltiples galardones que ha recibido por su obra creativa figuran Premio Nacional de Poesía 1961 por Inctus, el Premio Nacional de Novela, que ha obtenido en 5 ocasiones, en 1962 con El Buen Ladrón, en 1981 con La biografía difusa de Sombra Castañeda, en 1990 con Materia Prima, en 1992 con Ritos de Cabaret. Marcio Veloz Maggiolo ganó el Premio Nacional de Cuento 1981 con el libro La fértil agonía del amor. Es Premio Nacional de Literatura 1996 y Premio Feria Nacional del Libro 1997 con Trujillo, Villa Francisca y otros fantasmas. Se le dedicó la 9ª Feria Internacional del Libro y obtuvo el Premio Extraordinario José María Arguedas, otorgado por Casa de las Américas. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. El desarrollo de la industria nacional y las zonas francas, los miles de nuevos empleos de calidad, el apoyo a los emprendedores y el fortalecimiento de los negocios han devuelto la esperanza a los dominicanos. La sonrisa de nuestra gente es parte del bienestar y la calidad de vida que provee el sector industrial nacional, uno de los principales catalizadores de la recuperación económica. Juntos avanzamos hacia la industrialización. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Como respuesta a las múltiples necesidades de la industria, Tracemark Technologies surge como empresa dominicana de desarrollo tecnológico, especializada dentro de los diversos campos de la ingeniería, mecánica, electrónica, software y automatización, que apunta a la mejora y a la eficientización de procesos, con el objetivo de impulsar el avance social e industrial de nuestro país en vías de desarrollo. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener.
porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. El turismo es empleo, el turismo es que esos comerciantes pequeños, medianos, de todo el país puedan ganarse la vida. Conservar esta playa es pues un compromiso ineludible de nuestra lucha por mejorar el bienestar de nuestro país. Y a Caleta le llegó la hora del turismo, le llegó la hora del desarrollo. Lo hemos hecho posible en tiempos récord y con una inversión que parecería más, pero que es de 45 millones de pesos por la característica de la transparencia que tiene este gobierno. El impacto real de este gran proyecto no solo incidirá en la playa y a su entorno más próximo, sino que tocará también de forma positiva a toda la provincia de La Romana y a sus más de 200.000 ciudadanos y ciudadanas. El doctor Marcio Veloz Magiolo nació en el populoso sector de Villa Francisca. Poeta, novelista, arqueólogo, antropólogo, ensayista y profesor universitario, quien todavía conserva su profunda pasión por la escritura y, sobre todo, por la articulación de mensajes que dejen enseñanzas y aportes positivos a la sociedad. Yo creo en una poesía viva que refleja la realidad de un país o que refleja la vida de una comunidad, como Gastón Arce, además son como el propio Pedro Mil, como numerosos autores dominicanos, como Marrero Ariztenover, que tienen la visión de lo nuestro como una visión básica para producir su literatura. No es que ellos, sino es que ellos han llegado a ese mundo porque las situaciones los han obligado a llevar. Por eso es que hay escritores que un día son reaccionarios, otro día son importantes escritores de una lengua, o que siendo escritores reaccionarios producen una literatura que no tiene nada que ver con su ideología. La literatura no es rígida, pero es conflictiva, porque hay un momento en el cual tú te das cuenta si tienes sensibilidad o si acaso tienes dentro la semilla de la justicia. Tú te das cuenta que es necesario hacer énfasis en el cambio social y denunciar. Y la denuncia es, para mí, es un factor importante en la creatividad de un escritor. Ha escrito más de 70 títulos y le da los toques finales a 2 proyectos literarios que próximamente publicará. Cuando uno tiene deseo de seguir trabajando, es que uno tiene satisfacción por lo que ha hecho. No es lo contrario. Nada, que yo quiero hacer mi obra más importante. No. Yo tengo 2 novelas nuevas. Una que estoy terminando y una que está por ahí, que espero publicar pronto. Y estas novelas significan que a mí la literatura me importa todavía mucho y que yo estoy satisfecho de lo que he hecho. Veloz Magiolo considera que la obra La Mosca Soldado ha sido la mejor lograda por el gran impacto que produjo. La mejor lograda, para mí la mejor lograda, pero no la mejor novela, porque no puedo hacer una... Cada novela tiene su mundo, tiene su espíritu, tiene su manera, y algunos, y hay otras... La mejor lograda, ¿por qué? Porque yo la escribí con un esquema y fue perfectamente llevado a cabo hasta el final. Y produjo un impacto. A mí me llamó doña Freida de Nolasco por teléfono para decirme que esa era la mejor novela que ella había leído de la República Dominicana. Doña Freida de Nolasco era una... Y eso fue una llamada que a mí me emocionó. Pero bueno, yo le dije, coincidimos, porque a mí me parece que es lo mejor que he escrito. Tiene poesía, tiene historia, y es un mundo que yo manejé a mi antojo.
egresó en 1962 de la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde considera adquirió la capacidad de sistematizar la cultura y el conocimiento. Escribí mis primeros poemas en el año 56, en un libro que se llamó El Sol y las Cosas, que se publicó en el 57, están esos poemas. En esa época yo era estudiante ya de la Universidad Autónoma, que no era autónoma todavía, y me gradué de licenciado en Filosofía con mención Historia y Literatura en el año 1962. Un año después de matar a Trujillo casi, o meses después, porque hubo una graduación especial para gente que había terminado y no había manera de abrir la universidad, y entonces se nombró un comité y algunos fuimos aceptados para presentar ya, para entregarnos el título. Veloz Maggiolo escribió literatura bíblica, influenciado por su madre Mercedes Maggiolo. En esta se inició por todo lo alto, con la novela El buen ladrón, en el año 1960, la cual recibió el premio William Faulkner a la mejor narración dominicana de ese año, que también publicó la colección Arquero. Escribí literatura bíblica por una razón, porque mi mamá es evangélica o era evangélica y ella me llevaba a la iglesia con frecuencia ahí en la calle Mercedes, esquina José Reyes. Una iglesia evangélica que está ahí, que se llama Iglesia Evangélica Central y que fue dirigida por importantes personalidades. Y había una pequeña zona que era una zona para párvulos y que se llamaba la escuela bíblica. La escuela bíblica no era una escuela tradicional, era una escuela de las Sagradas Escrituras para niños. Entonces ahí comencé yo a aprender todo lo que dice, toda la parte canónica de lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que yo ahora lo veo de otro modo, pero cuando era niño era para mí una fuente importante. Y yo comencé a escribir literatura, la literatura seria. Y el tema inicial fue el tema del buen ladrón, que era un tema ya tocado en la literatura por otros escritores como Pérez Scritch, pero que yo lo veía desde un punto de vista filosófico. Era la madre que ante el cadáver de un hijo que siguió las enseñanzas de Jesús, criticaba a Jesús por haberlo involucrado en ese proceso revolucionario que al fin y al cabo le costó la vida. Entonces esa novela no tiene nada que ver con la de Pérez Scritch, es una novela un poco digamos, por la línea de Albert Camus. Es una novela existencialista en el fondo. Ahí comencé yo a hacer literatura. La novela tuvo mucho éxito, ganó el premio de la Fundación William Faulkner en el año 62, y tuvo una gran acogida, incluso fue finalista en algunos premios internacionales. Bien, ya a partir de ese momento yo comencé entonces a derivar, porque esa novela tiene momentos en que se critica la dictadura de Trujillo, pero un poco veladamente, porque hay cuando buscan a Jesús, los soldados están vestidos de civil, hay toda una similitud con la dictadura. Eso después se notó. A veces yo ni noté eso porque eso me salió de manera muy espontánea, pero se notó y se marcó mucho. Se considera en el país, junto a Aida Cartagena Portalatín, como el constructor del proceso de transición hacia otro tipo de corriente literaria. Nosotros salimos del realismo con Aida Cartagena y conmigo. Aida publicó Una escalera para Electra, que es una novela que rompe con el realismo y produce una literatura de espacios diferentes, entre los cuales entra la técnica europea del momento. Y nosotros intentamos hacer eso con la novela existencialista también. De modo que hay una ruptura que es en parte hecha por la universidad. Aida fue profesora mucho tiempo de arte también.
De modo que yo creo que la universidad es fundamental. A mí me dijo alguien, yo sé mucho, yo no tengo que ir a la universidad. Y yo le dije, pero lo que tú sabes no está sistematizado. Usted lo sabe porque lo ha aprendido, pero los profesores te permiten sistematizar, hacer un sistema del conocimiento. El conocimiento es un sistema. Hay cosas que tú no tienes que conocer. Con respecto a la visión de la universidad hoy día, el poeta considera que la Academia Estatal debe trabajar en la construcción de ese necesario cambio social. La universidad es importante. La universidad es el canal de sistematizar la cultura y el conocimiento. El que no entiende eso y dice que él sabe todo y que él no necesita maestros, está perdido. Porque todo el mundo necesita un asesor, un orientador. Eso es así. Los mismos seguidores del hinduismo dicen que el maestro aparece cuando el alumno lo necesita. En definitiva, él quiere ser recordado como un escritor que hizo aportes positivos a la sociedad y a la comunidad. Yo lo que quiero es cuando desaparezca, que mi obra siga siendo positiva para este país. Esa es mi única ilusión. Que se reconozca mucho de esos logros para bien de la comunidad. Para que la comunidad los use, los piense. Y si quiere, bueno, los enaltezca o como sea, pero que sean las obras, no el hombre. ¿Entiendes? No el hombre. Las obras vienen, las obras son el producto de muchas formas de vida cotidiana aglutinadas y organizadas. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Tenemos hoy un invitado extraordinario de República Dominicana, tal vez el prosista más rico, más riguroso, más encantador de nuestra lengua española, Marcio Veloz Mayolo. Bueno, Marcio, quiero que empecemos hablando primero ¿cómo es que usted se inició en esto de la pasión literaria? Porque usted tiene pasión por la vida pública también. Bueno, esa es una historia un poquito familiar, porque mi padre, que era un autodidacta, fue lector de tabaquería, que era un oficio que había antes en el siglo XIX y que siguió en Santo Domingo tiempo después. El lector de tabaquería era la persona que se ocupaba mientras el tabaquero iba haciendo los tabacos, que estaban ellos como en una escuela porque eran unos escritorios para hacer tabaco. El lector de tabaquería estaba arriba como un catedrático que leía. Qué orgullo. Yo había leído ya que usted era hijo de un lector de tabaquería y es realmente una herencia formidable porque es la gran literatura hecha voz para todos, ¿no? Sí, exactamente, una literatura bien escrita convertida en literatura oral. Que era, y el tabaquero aprendía, el tabaquero era culto. Todavía en Cuba, voy con frecuencia a Santiago de Cuba, voy a los sitios de tabaquería donde hay lectores y gozo muchísimo, porque eso me trae unos recuerdos fabulosos, ¿no? La literatura como un habitante en la casa de la memoria del padre, pero también, sin duda, su padre le leía a usted. Sí. Usted fue el tabaquero sin tabaco, ¿no? Sí. Y después, sin fumada. Y sin fumada. Y después entra a la universidad, ¿y qué ocurrió? Ya en Humanidades, ya en el año 60, yo había publicado una novela, El buen ladrón. Pues publiqué una novela que se llama La vida no tiene nombre, que a usted le gustó mucho. Es una novela hermosísima, donde además, qué cosa extraordinaria que una novela de esos años parezca en la forma tan increíblemente contemporánea. Una novela que utiliza fotografías de la época, que
la voz de un personaje y la creación de un personaje que nos va a narrar la ocupación norteamericana o la invasión norteamericana de República Dominicana de esos años. Entonces de esa novela, La vida no tiene nombre, yo publiqué una novela llamada Los Ángeles de Hueso. Que no y comencé a entrar en una novelística donde la era de Trujillo era muy importante. Y es una historia de mi barrio, la memoria, porque la memoria para mí es, si no hay memoria ya no hay existencia. La memoria es lo que determina que uno siga viviendo y que los demás aprovechen lo que uno ha vivido. Por ejemplo, los recuerdos de mi tiempo en la escuela, los recuerdos de infancia, de infancia y adolescencia, hasta la llegada, ahí está presente la sombra de Trujillo. Hasta el año 55. Y ahí todavía no se ve el dolor de porque yo recupero. Veo. Vivir momentos muy duros con mis compañeros que desaparecían. En el 59, Pero no por los ciclones. No, desgraciadamente no. Hubiera sido mejor que pasaran con un ciclón que con una guillotina en la cabeza. Pues esta gente comenzó a desaparecer y ha habido todo un complot. Compañeros míos que estaban muy cerca no volvieron más. Y después vino toda la información sobre la tortura, los sitios de tortura, esa cosa violenta que la gente casi no entiende y que la gente casi no conoce. Porque la era de Trujillo fue siempre una ergástula prolongada de violencia. Y había momentos en que, por ejemplo, hasta el año 59, yo no sabía que Trujillo era malo. La presencia... La propaganda de la era la de Goebbels, o más. Sí, una propaganda genial, digamos. Genial. Porque cuando yo, por ejemplo, me iba al servicio militar obligatorio y desfilaba con un fusil al hombro, yo lo hacía con orgullo, porque era el orgullo de la patria. Pero después yo supe que ese orgullo era errático y reanalicé en ese libro muchas cosas que viví y que expliqué por qué se vivió eso y por qué no se entendía. O sea, que ese fusil no era para defender la patria, sino contra la patria. Contra la patria. Contra y entonces, por ejemplo, también los momentos románticos de la Eva, los bailes, la vida del cabaret. En esos años de que escribió usted de estas novelas, ¿tenía acceso a literatura latinoamericana de otros países? Oh, sí. Yo era un gran lector de Carlos Fuentes cuando comienza con La región más transparente, de toda la novelística que publicaba Jorge Álvarez en Argentina, que era un editorialista de Ambrose Bierce, para mí fue un descubrimiento. Yo era un lector voraz, de García Márquez, comenzaba, La Baracca, todo. Bueno, entonces estábamos en Trujillo, inevitable tema y obsesión para un autor dominicano. Sí. Y después el post-trujillismo, ¿no? Sí. Primero, su labor como antropólogo. Cuéntenos un poco qué ha sido para usted lo más apasionante de ese lado de su vida, de su pasión profesional por la antropología y la arqueología. Bueno, fíjate, yo digo que muero de la literatura porque la pasión de la literatura me mata. Y que vivo un poco, he vivido en mi actividad puramente académica, ¿verdad? Aunque yo he hecho ensayo y he hecho teatro, pero básicamente en la actividad académica ya yo he vivido de eso, porque mis clases, mis empleos, yo soy director de museos, director de centros de investigación antropológica. Sí, y últimamente en mis novelas, por ejemplo, en materia prima hay restos de arqueología, pero en mi novela La Mosca Soldado, es llevar la metáfora y la poesía a una cosa que a mucha gente le parecería, digamos, grosera, rústica. Sin embargo, son dos personajes que piensan que tienen que decir lo que le ha pasado de magia en una excavación arqueológica hace 40 años. Sí. Y esa es la novela no es la arqueología. No, es una novela finalista al premio Lara en España como la mejor novela publicada en ese año. Esa es una novela que... Una novela muy querida, preciosamente editada por Ciruela. Perdona que lo diga. Sí, a mí me encanta esa novela también. Porque es la novela de la solidaridad con el pasado.
sí. Bueno, pasemos entonces a la otra realidad que Vamos a usted ver. apuntó, que es los dominicanos en Nueva York y los ex neoyorquinos dominicanos en Santo Domingo. ¿Cómo es este nexo que tiene que ser muy intenso entre República Dominicana y Nueva Todos York? tenemos familia. Creo que hay que echar el ojo sobre esa relación, porque es una relación de 1 millón de personas que están viviendo su vida neoyorquina, o su vida norteamericana, o su vida española, o su vida belga, lo que sea, ligados al pasado. El pasado es fundamental para esta gente. Los llamados Dominican Yorkers no son tan Dominican Yorkers, son gente que comen plátano frito en la calle, que tú ves que perciben la visión dominicana con algunas variables, pero en el fondo son unos dominicanos Como trasterrados, digamos, trasterrados. ¿No? El valor no está en el territorio, el valor está en el corazón de la gente. Pero hay un momento en que la gente sigue migrando, porque la característica del ser humano es la migración, por la guerra, por el hambre, por la política, por las ideologías, por lo que tú quieras, pero si tú coges la historia universal, desde los babilonios hasta hoy, la migración es el eje básico de la cultura y la supervivencia, el soporte de la misma. Marcio, desgraciadísimamente el tiempo se nos ha venido encima y tengo que hacerte, ya quiero hablarte de todo, claro. hacerte la pregunta de rigor con que nos despedimos siempre de este fragmento del programa. ¿Qué es para ti la ciudad de Nueva York? Para mí Nueva York es todavía, y ahora más, la ciudad más importante del planeta, para mí. Nueva York, tú puedes llamar a París la ciudad luz, o puedes llamar, pero en Nueva York está todo, hay que saber buscarlo. Por eso Nueva York es el reflejo de todo lo que está pasando en el mundo, de todo lo que pasa. Y es la ciudad más viva que tú puedes encontrar, y además con más variedad y hasta cierto punto con más facilidad de manejo, ¿verdad? Y de contacto que existe. O sea, yo creo que Nueva York para mí es una cosa sensacional. Yo creo que no hay otra cosa igual. ¿Y en qué lenguas habla esa Nueva York? No, yo hablo en la misma Nueva York, ¿qué lenguas habla esa ciudad de Marcio? Fíjate, aquí en este centro, me informaron ayer que hay 100 nacionalidades. Cada uno habla su lengua y cada uno habla la lengua inglesa. Y la lengua es como patria del alma, como decía Unamuno, es el elemento clave de cada quien, si tú la mantienes, si tú la usas, pero tienes que adaptarte siempre a la lengua del sitio donde estás, el inglés, y por eso también a la lengua, al Spanglish, al New Yorker, a todas las variables que tiene el inglés y que las demás lenguas tienen que incorporar o incorporan para un entendimiento. Es un viejo esquema de la humanidad desde Babel hasta hoy. Aquí a esto le dicen la Gran Babel. Así es. Porque las lenguas la caracterizan. Marcio, muchísimas gracias por esta formidable conversación contigo. Gracias por tus extraordinarias novelas que continuaré leyendo. Igualmente las tuyas. Mil gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.cuni.tv/Nueva York.
Como respuesta a las múltiples necesidades de la industria, Tracemark Technologies surge como empresa dominicana de desarrollo tecnológico, especializada dentro de los diversos campos de la ingeniería, mecánica, electrónica, software y automatización, que apunta a la mejora y a la eficientización de procesos, con el objetivo de impulsar el avance social e industrial de nuestro país en vía de desarrollo. El turismo es empleo, el turismo es que esos comerciantes pequeños, medianos, de todo el país puedan ganarse la vida. Conservar esta playa es pues un compromiso ineludible de nuestra lucha por mejorar el bienestar de nuestro país. Y a Caleta le llegó la hora. Le llegó la hora del turismo, le llegó la hora del desarrollo. Lo hemos hecho posible en tiempos récord y con una inversión que parecería más, pero que es de 45 millones de pesos por la característica de la transparencia que tiene este gobierno. El impacto real de este gran proyecto no solo incidirá en la playa y a su entorno más próximo, sino que tocará también de forma positiva a toda la provincia de La Romana y a sus más de 200.000 ciudadanos y ciudadanas. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. Antes de la llegada de Colón había muchas culturas. Varias culturas encontró Colón cuando llega a la isla de Santo Domingo: ciguayos, macoríes y taínos. Los taínos son la más representativa de estas culturas, son una sociedad cacical, donde el cacique es el jefe de la comunidad y el que tiene los poderes superiores. Eso significa que los llamados taínos, que son la cultura más importante, tenían un desarrollo mayor, tanto en el arte como en la composición social, como en numerosas tecnologías de trabajo. Cuando hablamos de taínos, no podemos hablar de una totalidad, sino de un grupo social que hacia el siglo VIII comenzó a conformarse en las Antillas. En Santo Domingo, en la parte oriental de la isla, en el sitio llamado Atajadizo, hay la evidencia temprana de cómo se desarrolló esta cultura y cómo llegó a tener una sociedad organizada con plazas ceremoniales, con cementerios, con lugares de monticulación para agricultura, es decir, con todo lo necesario para que se pueda considerar una villa en aquel momento. La cultura del Caribe es una sola, desde el punto de vista de la prehistoria hasta el dominio de las áreas del Caribe. Bien, esta es parte de una novela que estoy terminando, cuyo título provisional es La Dama y el General. Y quizás es un poco la historia de un personaje que, llegado de Venezuela, fue muy importante en la trova dominicana
del siglo XIX, fundamentalmente en el gobierno del general Ulises Heró. Al general Ulises Heró le simpatizaba Eduardo Scanlan, el venezolano, igualmente general de las luchas intestinas en su país. Había llegado por segunda vez a Santo Domingo, orlado por la fama de pendenciero, poeta, hombre de valor y de grandes experiencias políticas, puesto que había sido diputado al Congreso de su patria antes del duelo en el que mató al general Bermúdez, presidente de la Cámara de Diputados, a quien venció en un lance de honor en 1878. Cuando sus amigos, luego de haber sido liberado y de vivir por algún tiempo en La Guaira, casi a escondidas le consiguieron espacio en un balandro que saldría desde allí hacia La Habana en 1881, ni siquiera pudo despedirse de Rosa, su mujer, porque todo fue tan rápido que se hizo imposible que ella bajara con sus hijos desde Caracas al puerto. Eduardo Scanlan Dalí ni siquiera tenía claras noticias de que en Cuba gobernaba el general Serrano, quien había logrado callar la boca de los opositores al régimen monárquico y hasta controlar los exiliados que salieron luego del término de la Guerra de los 10 años encabezada por Carlos Manuel de Céspedes. En la marcha hacia La Guaira, que se hacía en mulo, y desde luego a la hora en que se decidió el viaje, conseguir animales fue realmente difícil. Llovía torrencialmente y mientras las bestias bajaban por el barrizal, el aguacero enlodaba el casco de los caballos que, resbaladizos, relinchaban cada vez con sus patas, las que falseaban hasta casi quebrarse. «Carijo, qué manera de salir de Caracas», dijo Scanlan, «y lo peor es que no sé si volveré a ver a mi mujer y a mis muchachos». «Claro que volverás», le dijo su compadre Rosendo López. «Este señorito no se va a quedar la vida entera jodiéndonos». Se refería al presidente, hombre de gran inteligencia y que prefería muchas veces el envío al exilio de sus adversarios que pasarlos por las armas, como había sido costumbre de otros considerados héroes nacionales, como lo fuera el general Páez, mano importante del libertador Simón Bolívar, que en gloria estaba. Cuando se calmó el aguacero, el mar de La Guaira se ensoberbeció nuevamente y Scanlan y sus amigos pasaron la noche en un bohío indígena con cobija de lona y velando la guardia del sitio. Ya a las 4 de la mañana el cielo se había ido aclarando y las luces de las goletas en el puerto se apagaban lentamente. Las escalinatas de carga descendieron hacia el muelle y los bueyes y vacas fueron empujados con fuerzas hacia las bodegas, ocupando los lugares donde fueron atados. El balandro tendría unos 25 metros de eslora y el capitán Alegría, también opositor, hizo una señal a Scanlan para que subiera un baúl grande y alguna ropa de cama, lo mismo que una hamaca de moriche que le serviría para el descanso en la ruta hacia La Habana. Cuando el balandro zarpó cargado de mercaderías, frutos y agua potable para descargar en Curazao, antes haría una escala en Paraguaná, desde donde transportaría algunas reses destinadas a don Ramiro de la Cuadra, para el cual el general Scanlan llevaba además una carta de su parienta Marianela González. Ramiro era un excombatiente de las guerras federalistas, ya viejo y rico, con bodegas en Matanzas y en Santiago de Cuba, así como en la propia capital cubana. Era además el dueño de 2 goletas y un balandro que hacían negocio costanero entre las islas de Santo Domingo, los puertos haitianos y en el norte de la República Dominicana, principalmente en Puerto Plata, donde tenía una amistad casi oculta con el general Gregorio Luperón y su lugarteniente Ulises Heró, la más sobresaliente espada del Partido Azul,
y de quien se decía que pronto llegaría al poder por segunda vez. Ramiro Cuadra había emigrado luego del primer gobierno de Páez y jamás había vuelto a su territorio natal de El Táchira, pero era proverbial su trato con los exiliados venezolanos a los que ayudaba cuando llegaban a territorio cubano, entonces colonia española. Se confirmaba que había hecho migas con los capitanes y la gente de alta sociedad asturiana de La Habana, tan poderosa y que por lo tanto sus amistades vivían como cucarachas del poder guachupín. Decía siempre que el destino tenía jugarretas insólitas porque, fíjese usted, viene uno a caer en tierra donde todavía existen esclavos cuando se ha luchado tanto para que esto no siga ocurriendo, pero hay que adaptarse. La estada de Eduardo Scanlan en La Habana no fue del todo placentera. Escribió varias cartas a Rosa, su mujer, expresándole su temor de que abandonaría el país en cuanto pudiera. Estuvo preso por participar en varias trifulcas. En una de ellas salió a reducir su viejo rango de general alcanzado en las luchas federalistas, y cuando quiso hacer uso del mismo solicitando respeto, un raso de la Guardia Civil lo empujó violentamente y entonces la lucha fue tan feroz que Scanlan se vio obligado a golpear con una banqueta en pleno rostro al novato, haciéndolo rodar por el piso. Ramiro supo de la noticia debido a que uno de sus contertulios y serenatero corrió para informarle que Eduardo estaba al borde de la muerte, que su rango de general no le era reconocido. La idea de que se fuera desde La Habana a Santiago de Cuba en uno de los buques de Ramiro prendió en la mente de éste. Su carácter levantisco y su oposición a la presencia española, vieja maña bolivarista, fueron suficientes para que poco a poco los guachupines le odiaran y rechazaran algunos de sus versos publicados en el diario La Marina y en otros periódicos de Cuba. Poeta dicharachero, lo llamó un decimero del orden hispano y buscador de camorras, y le consideraron algunos de sus supuestos amigos de ocasión, los que le ayudaron a gastar la poca plata que traía desde La Guaira y la que Ramiro le proporcionaba como un semanal para proteger su presencia en Cuba. Pero lo cierto es que Eduardo Scanlan nunca hizo lo posible por entrar en los exclusivos círculos sociales manejados por los españoles económicamente aventajados y dispuestos a combatir las ideas liberales. El dominio presente o ausentista del general Guzmán Blanco, del cual fue antes seguidor, ahora nublaba su futuro. Con todos sus éxitos, el general Guzmán Blanco se consideraba el más ilustrado de los venezolanos y ya no era el mismo liberal de hacía unos años, cuando pacificó al país. Ahora consolidaba su campaña con reformas que Scanlan consideraba populistas e hipócritas. Lo que menos suponía Scanlan era que la goleta en la que había llegado a la Cuba había sido requisada en reciente viaje anterior por contrabando de armas dentro de barricas armadas en La Guaira y declaradas vacías y para la industria del ron de la isla. Según se afirmaba, estaban destinadas a Santiago de Cuba y eran materia prima para la producción del ron de la familia Bacardí. La guerra de los 10 años en Cuba, encabezada por Carlos Manuel de Céspedes, había preservado, a pesar del desastre de 1878, núcleos crecientes de descontentos que volvían a complotar contra España. Scanlan llegó a Cuba por cuenta del destino, pero de seguro que tendría que salir de allí en cuanto se supiera de sus afanes bolivarianos y de aquel poema con el que ganó premios en los concursos de su país con versos al Libertador. Para los españoles, el último cuarto del siglo XIX, Bolívar era todavía un recuerdo amargo, y todo aquello que significaba su nombre y sus ideas, material deleznable. Ignacio María Castillo, conde de Bilbao, decidió echar fuera a numerosos exiliados y Scanlan comenzó a ser custodiado desde lejos hasta en los lugares donde sus serenatas eran ya famosas. Serás como la rosa de los vientos, mujer, a la que aspiro. Lo que aspiro es que me santifique tu respiro, porque con tu respiro das aliento.
Rosa te llamas como aquella rosa, que en mi Caracas vive y yo remedo en tu cara de ninfa tras el velo rescato otra figura primorosa. Los versos y la música estaban dedicados a Rocío Arenas, sevillana, flor de la aristocracia hispana en la isla de Cuba, e hija del coronel Marcos Arenas, quien pronto cayó sin quererlo en los dimes y diretes periodísticos, bajo los comentarios de que su hija bella daba amores a un desarrapado general de guerras que todavía hablaban de las glorias de Bolívar, admirado por muchos adrede, olvidado por otros. Don Ramiro, el viejo federalista, ahora se llenaba de temor. La presión llegada desde las oficinas del gobierno de la isla se basaba en la idea de que Scanlan hubiera podido estar implicado en el contrabando de armas que se había detectado en el barco donde había arribado, propiedad de don Ramiro. El atrevido militar cometía el desliz de enamorarse de una de las damas comprometidas con oficiales de la realeza. El mismo Joaquín Moruna, llamado burlonamente el maromero por sus piernas arqueadas y su pinta de saltador de garrocha, vino donde don Ramiro le explicó los motivos de la visita. Pediría al venezolano que se batiera en duelo, pues el honor de su amada estaba en peligro. Bastó con que Ramiro le explicara que por lo bajo quién era don Eduardo Scanlan Dalí, sus viejas riñas dentro del federalismo de su país, su duelo con el general Bermúdez, debido al cual estaba fuera de su tierra, y su prestigio como intelectual y poeta, para que el pretendiente desechara la idea de un duelo, dejando a decisión de don Ramiro una solución que fuese salomónica y definitiva. Cuando hecho prisionero como opositor del gobierno del capitán Constantino Pedroso, acusado de ser parte del contrabando, fue interrogado en la cárcel de La Cabaña y se le preguntó qué relaciones tenía con el ex general Scanlan, compañero de serenatas y visitas nocturnas a ciertos antros de mala vida. Defendió a Scanlan diciendo que era su amigo y que el general Scanlan tenía buenas relaciones en Caracas, que nunca supo de armas ni de nada de esto, una mentira defensiva que le costó a Scanlan un careo con Pedroso, el que al fin fue condenado a 4 años de prisión. Ramiro estuvo presente cuando Scanlan se defendió y negó todo lo relativo al contrabando, señalando que él y Pedroso eran amigos de algunos momentos liberales en los cuales ciertas damas atendían a sus urgencias, pero nada más. No creía que Pedroso fuese un delincuente. La relación no pasaba de una canción, de unas copas de vino tinto aguado, como se acostumbraba en los burdeles de La Habana de entonces. Pero ya las autoridades tenían noticias sobre las dedicatorias de Scanlan a las bellas habaneras que, creando celos, asomaban al balcón donde el romántico hijo de la tierra de Bolívar y Miranda dejaba además de unos versos una flor encarnada, una rosa en cuyos pétalos quedaba representada la mujer que amaba en Caracas, la más hermosa, según él. En esos días la gente del 68 retomaba el deseo de volver a pelear por la desocupación de Cuba. Se lanzaban volantes en las calles con críticas duras al régimen y se sabía de dominicanos que habían estado ligados a la llamada guerra de los 10 años y que ahora esperaban una oportunidad en la isla de San Tomás, nido de revolucionarios antillanos. Los volantes contra España amanecían como flores en los alféizares de las ventanas, mojados por el rocío, y rodaban debajo de las mesas de los bares donde se producían los encuentros fortuitos, casuales, de muchos enemigos de la ocupación guachupina. Ramiro, guardando la pelleja, había empezado a preparar la salida de Scanlan. El aplastamiento de la revolución de Céspedes, luego de 10 años de lucha en las que él colaboró a escondidas con dinero y vituallas, y no sin tener que salir indemne de acusaciones y malquerencias, había aumentado el peligro. El juego de béisbol, que antes de 1868 hacía competencia a las corridas de toros, fue suspendido por decisión del gobernador y las galleras fueron cerradas en gran parte de la isla porque los animales eran bautizados con los nombres de muchos de los héroes del largo levantamiento contra España. Muchos de los esclavos ahora considerados cimarrones
iban siendo capturados en acción contraria a la de Céspedes, quien les había conferido la libertad. Lo mejor era, según Remigio, que Eduardo Escalna Dalí partiese hacia Santiago de Cuba, donde había más liberalidad y la persecución política era menor. ¿Por qué no te vas a Santo Domingo?, le había dicho Ramiro. Los guachupines se largaron de allí en 1865, mucho antes lo del Céspedes. Me dicen los marinos que el Partido Azul del general Luperón se quedará por muchos años en el poder. Eduardo Scanlan no dejó de cavilar sobre esa posibilidad, pero en Santiago de Cuba encontraría cálidos motivos amorosos para una más larga estada entre guitarreros y gente apasionada de vida intelectual. Un hombre de una cultura y una inteligencia superior. Así define el ministro de Educación Superior a uno de los más prolíferos, versátil, académico e intelectual dominicano, don Marcio Veloz Magiolo, quien falleció a los 84 años afectado de COVID. Su muerte lo elevará a la cumbre más alta que tiene el país. Don Marcio nació en el populoso sector de Villa Francisca. Su formación lo convirtió en catedrático, director de varias instituciones, pero sobre todo en un gran hombre y escritor. Un ejemplo de vida, en todas las instituciones donde se empeñó fue una gente honesta, conciliadora, muy responsable. Y como académico, a carta cabal, una gente totalmente entregada a su docencia. Uno de los escritores más capaces, ¿verdad? En términos de obras. El fallecimiento de este intelectual dominicano causado por el COVID llenó de duelo al país, en especial a su querida Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un intelectual poco común en cualquier espacio de la tierra, porque fue un intelectual completo, un hombre de una cultura universal. Una persona, como le dije a Fabio, una persona muy respetuosa, muy dedicada a su trabajo y hasta donde yo lo pude tratar un poco, me agradó como persona. Además de escritor, antropólogo, periodista cultural e investigador, don Marcio Veloz Magiolo fue embajador en varios países y un gran ser humano. Marcio Veloz Magiolo es una cumbre que cada día se elevará más alto en el firmamento. Paz a su alma.